Hola a todos, estamos aquí en el canal Desde la Experiencia. Tenemos hoy como invitada a Adriana Medina. Adriana, me gustaría que nos contaras un poquito quién es Adriana Medina. Gracias. Bueno, mi nombre es Adriana, soy colombiana, soy médica, estudié medicina allá en Colombia y mi primer desvío de ese camino tradicional de la medicina ocurrió cuando terminé mi carrera y tenía que ir a hacer el año rural, como lo hacemos en Colombia. Y en ese momento yo estaba embarazada y no quería irme a ser la única médica del pueblo y encima de todo embarazada. Entonces, como siempre, las sincronicidades, apareció una oportunidad en la cual era posible entrar a hacer una maestría en ciencias biomédicas en vez de rural, con la condición de después enseñar en las escuelas de medicina. Y para mí eso era absolutamente perfecto porque yo siempre he amado enseñar. Entonces entré a hacer la maestría con la idea de hacer solo la maestría, estudié farmacología y ahí fue cuando me enamoré de la ciencia pura. Me quedé haciendo un doctorado, hice un doctorado en neurociencias. Entonces, oficialmente soy médica y soy neurocientífica y trabajo como investigadora en una universidad aquí en Estados Unidos. Ese es mi título oficial. Mi título no oficial es parte del grupo de los locos y hablo con los ángeles. Maravilloso, me encanta eso. Bueno, pues fíjese, Adriana, que esa parte del mundo de los locos es por la que estamos aquí. Muy bienvenida. Quiero que nos comentes, Adriana, cómo es que una científica, médico, investigadora, que le gusta enseñar, se introduce a este mundo espiritual, a este mundo que realmente, como usted dijo, es de los locos y es un mundo en el que nosotros usualmente no podemos compartirlo con mucha gente. Cuéntenos esa parte, Adriana, que pienso que es muy interesante para una científica Sí. aceptar este reto. Bueno, la primera experiencia angelical que yo tuve fue hace más de 25 años. Vino de una experiencia traumática, como ocurre en muchas ocasiones con estas cosas. Yo estaba en esa época involucrada en una relación romántica, corto tiempo, no había pasado mucho, pero la relación no iba bien. Era un muchacho muy simpático, muy gracioso, pero con un problema de alcohol. Y yo estaba en esa situación empezando esta relación si me conviene, no me conviene, esas cosas que uno está peleando y piensa que en algún momento arreglamos esto y siempre va a tener tiempo para arreglarlo. Y una mañana, cuando lo llamé, pensando que él iba a estar enguayabado después de una fiesta o algo, me contestaron de medicina legal y me di cuenta que lo habían matado en una pelea de un bar. Y eso es un choque tan grande para el sistema que uno no sabe cómo reaccionar. Porque cuando, es decir, 5 segundos antes, yo estaba furiosa llamando a esta persona lista para una pelea y después de pronto todas esas supuestas oportunidades de hablar, de conciliar o terminar o lo que fuera a suceder se arrancaron y yo quedé perdida, yo quedé devastada, yo quedé como sin saber para dónde coger. Durante esos días comenzó a suceder una cosa inusual para mí. Yo no he sido persona de llorar mucho ni eso, pero entonces, como la vida sigue, yo tenía que ir a trabajar todos los días, dictaba una clase de 7 de la mañana en una universidad y me subía al carro todos los días y empezó a pasar que cuando me subía al carro y empezaba a manejar, empezaba a llorar. Se me salían las lágrimas y sentía ese dolor y esa ira y la vergüenza de sentir ira con una persona que murió. Eso es una cosa muy dolorosa. Y durante varios días estuve con esa confusión. Llegaba a mi sitio de trabajo, me secaba los ojos, iba y trabajaba. Al día siguiente, otra vez la misma rutina. Y una de esas mañanas, me acuerdo exactamente dónde estaba en un semáforo donde yo siempre hacía un cruce a la izquierda, esperando a que cambiara el semáforo, y en ese momento sentí una presencia en el carro. Yo estaba sola y sentí como
una presencia masculina, un hombre sentado en el carro, y escuché una voz clara, como te estoy escuchando a ti ahora, y esa voz me dijo, ya pasó. Y yo me sentí completamente bien, como si nada nunca en la vida me hubiera pasado nada malo, completamente relajada, completamente calmada, feliz de un momento a otro. En ese momento yo estaba terminando mi doctorado en neurociencias y cuando uno es médico y es neurocientífico y escucha una voz, lo primero que hace es decir, "Ah, aquí no pasó nada, eso es mi cerebro haciendo maromas, eso fueron unas neuronitas ahí reverberando, seguro que hay unos receptores NMDA o alguna cosa por el estilo ahí haciendo cositas y aquí no pasó nada, yo no escuché nada. Porque esa es la primera impresión. Yo soy una médica de familia de médicos. Nosotros, el que escucha voces, hay que empezar a medicarlo. Entonces yo esa experiencia me la guardé durante más de 20 años, pero también sencillamente la dejé pasar. Y como no volvió a pasar, no volví a escuchar nada, pues sencillamente lo dejé como si nada. Una anécdota que nunca le conté a nadie hasta estos últimos años. Esa fue mi primera experiencia con algo que no tenía cómo explicar con el método científico. Y me imagino ahí la científica, la médico, la investigadora tratando de tapar Tratando de esta justificar. verdad. Sí. Porque fíjese, hayan algo bien interesante que en este mundo de los locos al que estamos entrando sucede eso. Usualmente cuando tenemos estas experiencias de conexión con lo divino, llámese ángeles, llámese seres de alta jerarquía, llámese Dios, como lo queramos llamar, nosotros usualmente no le podemos compartir esto a nadie por la misma mundanalidad en que se vive, Ajá. donde lo espiritual se niega, donde te tildan de loco, donde te tildan de que estás mal. Y Sí. me imagino para una médico enfrentar esta verdad, poderle ir a contar a alguien eso, no, mejor me lo niego, lo Ujú. saco de mi cabeza, no pasó nada y sigo como investigadora, médico y científico en mi mundo. Pero fíjese que cuando nosotros venimos a este plano, a esta 3D, nosotros ya venimos con un camino trazado. Sea que por nuestras decisiones lo atrasemos, lo retardemos, lo que sea, pero el propósito de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Entonces me parece bien interesante esa parte donde usted tiene que vivir un choque, que es como casi usualmente nos pasa a la mayoría de gente que tenemos estas conexiones con ángeles, con seres divinos, tiene que haber un choque que nos bajó a lo más profundo y en el momento de ya de nosotros no saber nada que hacer, como que esa fuerza llega y nos rescata, pero no nos rescata de gratis, nos rescata con un propósito. Entonces a mí me encantaría que nos compartas cómo tú puedes conectar ese momento de esa experiencia de hace 25 años con haberte decidido a escribir un libro de ángeles. Tú como científica, como médico, como persona que ha negado esta experiencia, pero que ahora la tienes que aceptar. Bueno, mi camino espiritual comenzó también como unos 5 años después de eso, hace unos 20 años más o menos. Eh, Estaba en otra relación, una muy buena relación que tuve, y el novio que tuve en ese momento era parte de un grupo de crecimiento espiritual y él me llevó arrastrada de las greñas porque yo no quería saber nada de eso. Yo no necesitaba nada, yo estaba bien, a mí esa gente que me iba a poder enseñar, yo con 2 doctorados encima, a mí que me van a enseñar nada. Bueno, con esa falta de humildad con que nos enfrenta ese tipo de cosas. Él me llevó y ese fue el mejor fin de semana que yo pasé en mi vida y quedé prendada. Yo fui parte de ese grupo allá en Colombia, creo que durante 2 o 3 años. Cada mes para el siguiente seminario yo estaba ahí, iba subiendo de niveles, iba estudiando, iba aprendiendo más. Y me fui dando cuenta del background espiritual que eso tenía, porque al principio sí viene como algo de crecimiento personal, pero hay un background espiritual que está detrás de todo eso. Cuando me vine para Estados Unidos, que fue la razón por la que no volví al grupo, sencillamente no fue porque dejé el grupo, sino porque me vine a vivir acá.
necesitaba algo y encontré un grupo de meditación y entonces comencé a meditar y a aprender budismo. Entonces yo hace unos 20 años, desde que estoy acá, he estudiado budismo y meditación. Entonces mi espiritualidad fue creciendo pianito, pianito. Se fue agrandando, se fue agrandando, se fue agrandando. En el año 2020, como le pasó a todo el mundo, hubo un choque gigantesco. Mi papá se enfermó muchísimo durante la pandemia. No, no fue COVID, pero estuvo muy enfermo y ese era un momento muy dramático para estar enfermo y yo necesitaba algo que me mantuviera sana, que me mantuviera con mi cordura entera. Yo viví un mes en el hospital con él, durmiendo en una banca al lado de la cama de él en el hospital porque no había más opciones. En ese momento nadie sabía cómo manejar las cosas y yo me dediqué a escuchar audiolibros que nunca había escuchado antes y empecé sencillamente a escuchar y a ver qué me servía y empecé a encontrar otras cosas, empecé a encontrar otras formas de espiritualidad y cosas que nunca había considerado. Me fui como abriendo, mi mente se abrió a lo que me ayude, eso está bien, no importa que sea. Y hace más o menos un año empecé a tener una cantidad de sincronicidades en las que empezaron a aparecer ángeles, comentarios sobre ángeles, libros. Y yo que soy la persona más dura para comprar cosas, a mí no me pueden vender nada. Nunca traté de venderme nada porque no lo voy a comprar. Yo no compro nada. Y sin embargo hice una compra impulsiva. Me compré un tarot de ángeles. Eso yo sentí que lo necesitaba y que tenía que tenerlo y en este momento todavía lo tengo y lo uso prácticamente todos los días. Y cuando empecé a utilizarlo y a recibir los mensajes, eso era lo que necesitaba en ese momento. Obviamente como científica y como investigadora, entonces, claro, mi curiosidad se alborota y yo empiezo a leer más de cada uno de estos ángeles, dónde han sido mencionados, en qué libros están, están en la Biblia, están en el Corán, están en la Cábala. Leer, 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 leer. Y eventualmente también comencé a escribir. Primero empecé a escribir, a tomar notas de las cosas que estaba investigando porque me parecían chéveres e interesantes. Sencillamente, en ese momento todavía no había libro, no era lo que yo había pensado, pero de pronto empecé con todo ese conocimiento de base, empecé a meditar, como hago todas las mañanas, y después de meditar me sentaba a escribir y empezó a convertirse en una escritura canalizada. Y escribía, 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 y al final realmente no sabía qué era lo que había escrito. Y yo en esa forma terminé escribiendo este libro, y es muy gracioso porque yo amo mucho el día que lo escribí, lo puse en Amazon, pedí mi copia de autor y me tocó sentarme a leerlo porque no me acordaba qué era lo que había escrito. Yo no sabía qué era lo que había escrito porque eso vino a través de mí, se hizo con mis manos, pero no se hizo con mi mente egotística, con mi mente humana. Eso fue algo que se canalizó. Y a mí me encanta leerlo, porque cada vez que lo leo digo yo, para mí son cosas nuevas, incluso cada vez que lo leo. Y así fue que nació el libro de los ángeles. Pues fíjate qué interesante, Adriana, cómo, cómo la divinidad, llamémoslo Dios, como lo queramos llamar cada quien, cómo la divinidad se va encargando de nosotros, porque todos nosotros venimos Ujú. con un plan, que aunque se nos olvide cuando venimos a esta tierra, en el momento en que tú estás en esta situación traumática, con esta persona que fallece, fíjate que fue el universo mismo que se encargó de separarla de ti para que tu plan se Ujú. pudiera ejecutar. Uno muchas veces no lo entiende en su momento de dolor, de frustración, de amargura, de desespero. Uno no lo logra entender. Pero con el tiempo, como tú dices, las sincronicidades, que es lo que yo estoy viendo ahorita, las sincronicidades que te sucedían, como tú dijiste, no soy una persona de estar llorando ni nada de eso, las sincronicidades que te iban sucediendo era porque te iban a traer
a ejecutar ese plan divino que ya estaba marcado para ti. Y fíjate que tú misma dices, no escribí este libro con mi mente, No. no, fui utilizada. En estos tiempos que estamos viviendo cambios tan acelerados, nos podemos dar cuenta, esta oportunidad de canalizar o de escribir o de cantar o de lo que llámese como se llame cada talento, es bien importante tener en cuenta que se nos está dando la oportunidad a todos, porque esto es para todos, pero tenemos que estar en esa búsqueda de conexión con lo divino. Tenemos, de hecho, el canal de nosotros dice así, es en esa búsqueda de conexión con lo divino. Entonces, en el mismo momento que tú, en medio de tu trauma, tienes esa conexión de la que no hablaste por 25 años, pero siguen pasando los años y tú te sigues dando cuenta con la relación que vives con la otra persona que te llevó a crecimiento personal y que tú te diste cuenta que había un background espiritual, uno puede ver claritamente cómo es que se va dando lo que llamamos en el plano 3D llamamos casualidad, pero sabemos en el plano espiritual que es Sincronicidad. sincronicidad o lo que llamamos causalidad, lo que es Sí. ley de causa y efecto. Entonces, me encanta cómo usted ha ido viviendo conscientemente estas experiencias, aunque usted se las quiso negar Sí. y usted misma las escondió por muchos años para que no la tildaran de loca y que ahora lo dice con ese orgullo. Su divinidad lo que hizo fue limpiarle esa parte egoica que todos manejamos, que es con la que mantenemos el conflicto interno y es la que no nos deja conectar con lo que realmente somos, porque es que eso es lo que somos. Llega un momento en que usted encuentra esta conexión, en que usted sigue teniendo contacto con ángeles, en que usted sigue escuchando, en que usted empieza a investigar, porque como usted dijo, soy investigadora y usted no se va a basar simplemente en una fe hueca, usted se va a una fe sustentada en libros, sustentada en investigación. Entonces usted empieza a investigar porque ya tiene una serie de pautas, una serie de como de pensamientos o ideas que le van llegando a uno de lo que llamamos allá de lo alto, de lo espiritual.